Concluye esa invitada siguiente su carta diciendo esto: la legitimidad de un concurso nacional para seleccionar jueces del máximo organismo de administración de justicia no puede generar falta de credibilidad. Peor aún, estar avalado por irregularidades con justificaciones impensables. En razón de la alta investidura que poseo, al ser magistrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, presento mi renuncia a la postulación. Se trata de la doctora Iván Núñez Figueroa, quien participó en el concurso, disculpe doctora, Iván Núñez Figueroa, quien participó en el concurso para 16 jueces de la Corte Nacional y anteayer renunció. Explíqueme qué la llevó a esta conclusión, doctora. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Definitivamente me llevó a esta decisión los mismos hechos que se han denunciado dentro del Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, una vez que se convocó al concurso, en el mes de septiembre debió haberse notificado con la nota de méritos y empezó una serie de justificaciones por parte del máximo organismo de administración de la función judicial, y que en este caso es el convocante en este concurso. El primer error fue señalar que no se podía notificar con la fase de mérito, con el puntaje, en el día que se había programado. Tampoco se podía realizar el test psicológico, que es un examen que se le iba a hacer a cada uno de los candidatos. Y posterior a ello, vino una justificación presentada por el Consejo de la Judicatura respecto a un error de climatización que habría borrado toda la información de todos los postulantes, lo cual impedía el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos en la plataforma que ellos han instalado dentro del sistema SATIER. Doctora, la relación que usted hace de estos hechos es novedosa para mí. Si antes de los problemas que fueron informáticos o tecnológicos, el posterior a los de la climatización fue que salieron mails ficticios, pero de la propia plataforma sin saber quién los mandó. Antes de esto hubo ya dos irregularidades que usted acaba de mencionar. ¿Qué explicación le dieron para esos retrasos en la fecha de la notificación de lo uno y de irregularidad con lo de la fase de méritos de lo otro? Que no habían designado a tiempo el comité de expertos para la evaluación de los exámenes, ni tampoco habían designado el comité de expertos que eran quienes iban a elaborar las preguntas en cada una de las materias de especialización. Es decir, el cronograma diseñado inicialmente por ellos lo habían incumplido. Si habían incumplido con este programa, la justificación que presentaron es que había un retraso de más de 30 días. Pero hubo un antecedente mayor que fue el que me preocupó, que diseñado ya el reglamento de selección y el puntaje a la asignación de méritos, hubo una variación, es decir, cambiaron de 0.50 relacionado al puntaje de experiencia, lo aumentaron a 0.66, cuando ya se había cerrado la fase de postulación y todos los postulantes habíamos entregado la documentación. Es decir, se cambió las reglas de juego en pleno concurso. Qué interesante, yo tampoco conocía ese detalle. Por eso era tan importante saber los antecedentes. Ahora, la pregunta lógica que me salta a mí es, ¿por qué en ese rato no dijo ya, hasta luego? ¿Por qué no los votó? Sencillamente porque la justificación que se presentó tenía una razón. Muchos de los precandidatos al comité de expertos aún no habían presentado la documentación y tampoco ellos se habían posesionado. Es decir, yo estaba en lo personal a la espera de la posesión del comité de expertos que iba a elaborar las preguntas para el examen escrito, y también era el comité de expertos evaluador en el examen oral. Esta justificación era comprensible, porque si no estaba designado y no estaba posesionado el comité de expertos, era obvio que no había quien elaborara las preguntas para el examen escrito. Ya, pero a la vez usted acaba de decir que ese cronograma, ese cumplimiento, esas fases y esas fechas dependían de los consejeros, pues es decir, evidentemente ellos estaban siendo negligentes o ineptos. A mí me preocupó básicamente y en mayor grado el hecho de la variación del puntaje,
porque de 0.50 lo cambiaron a más de 0.60. Eso es un significativo de un beneficio de más del 0,30% de decimales. En el caso particular, en el mío, yo no iba a tener ninguna ventaja porque eso tenía un tope. Es decir, el tope era de 2 puntos por el ejercicio profesional y por la experiencia que uno acreditaba en la documentación. Es decir, de alguna manera se comenzó ya a trastabillar respecto al reglamento. Y yo conversé con algunos aspirantes y dije, algo está pasando, pero si esto sigue aumentando, definitivamente me voy a retirar del concurso. Ok. ¿En qué momento me doy cuenta que el tema cambió y que el proceso se convirtió en un proceso ilegítimo? En el momento en que el mismo Consejo de la Judicatura admite errores. Cuando usted admite errores en un concurso de tan alta investidura y envergadura e importancia para un Estado, definitivamente el concurso comienza y concluye viciado. Formidable, doctora. Gracias por sus revelaciones. Más inquietudes le tiene para usted desde Quito. Yolanda Torres, les recuerdo que estamos con la jueza, porque ella es magistrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, doctora Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa. Efectivamente, Carlos, gracias. Doctora, justo donde usted dejó, yo quiero comenzar. Esto evidentemente demuestra una vulnerabilidad del sistema informático, inadmisible en un proceso de la importancia como es este. ¿Debería declararse la nulidad del concurso e iniciar un nuevo proceso? Creo que lo más saludable, definitivamente, un concurso como el que atraviesa el Estado ecuatoriano, y perdóneme que me refiera en este sentido, pero le doy la importancia porque es un poder dentro del Estado, el poder judicial, y hablo de poder porque así está catalogado en los estatutos internacionales que señalan cuáles son los estándares de designación de jueces. Es decir, si el mismo Consejo de la Judicatura, que es el organismo convocante, admite los errores, en términos de derecho hay que hablar de vicios, y al hablar de vicios hay obviamente nulidades. El proceso no puede continuar. ¿Por qué usted en su carta habla de errores? Se podría asumir que efectivamente son errores de buena fe. Sin embargo, ya son demasiados y muy rebuscados. ¿Quién es responsable de estos errores y a quién se le rinde cuentas? No son errores de buena fe. Lo más grave es que el mismo Consejo de la Judicatura, admitiendo los errores, ¿Pero está son ya errores, llegando, doctora? está llegando ya a la línea, está llegando ya a la línea y topa la línea incluso de transgredir normas de carácter penal. ¿Por qué? Porque el mismo Consejo presenta ahora una denuncia ante la Fiscalía. Si hay una denuncia ante la Fiscalía presentada por el mismo Consejo de la Judicatura, el concurso no puede continuar. ¿Quién presenta esta denuncia? El mismo Consejo de la Judicatura con la firma el propio Consejo de la Judicatura lo presenta. Claro, el Consejo de la Judicatura lo acabó de presentar el día lunes, fue noticia pública con la firma del director nacional. Ellos mismos que son quienes deben llevar adelante este proceso, están diciendo de que es nulo, de que realmente está viciado. Exactamente. Eso me llevó a mí a la determinación de hablar de errores, porque el mismo Consejo de la Judicatura los admite. ¿Cómo evalúa el trabajo que ha venido haciendo la veeduría? ¿Sirve de algo? ¿Tiene peso? ¿Tienen los insumos necesarios para realizar su trabajo de observación? Bueno, han habido varias veedurías. Una de las principales veedurías era la... Hay una que está instalada en el Consejo, ¿verdad? Hay una que tiene oficinas y que es como que tiene mayor representatividad por aquello, o sea, se le permitió trabajar incluso dentro del sistema. Se puede hablar ahí de una representación o una veeduría oficial, pero en un concurso de esta naturaleza siempre hay las veedurías ciudadanas, y en ese sentido, por ejemplo, una de las veedurías con mayor peso moral era la veeduría, porque ya se retiró la veeduría integrada Nacional Anticorrupción por la Comisión Nacional Anticorrupción. Esa veeduría definitivamente se retiró y habló incluso de un término muy interesante respecto al concurso. Señaló que había opacidad en el concurso de selección de jueces.
Muy esclarecedor todo lo que usted nos cuenta esta mañana aquí. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. Regresamos con Carlos Vera. Extraordinario. No tengo nada que añadir. Gracias por el complemento, Yolanda. Redondo. Y a usted, doctora Ivonne Núñez Figueroa, por su testimonio, que ha sido extraordinario porque constituye sobre todo una revelación. 7:21.